Vamos a ver ahorita los habitantes de Galilea y los habitantes de Judea. Decíamos que Galilea, en los tiempos que cayó el país en manos de los asirios sacaron a los pobladores y poblaron la zona con gente pagana. Por eso la profecía dice Galilea de las gentes, o sea, de los gentiles, ¿verdad? Ahora, digamos, ¿a qué se le llama gentil? La gente que no es israelí, que no es judía, a ella se le llama gentil. Por ende nosotros pues también incluidos, ¿verdad? Solo que hoy ya somos gentiles convertidos a la gracia. Entonces, Galilea fue habitada por gente pagana, por gentiles. Pero les explicaba hace un momento que en el período intertestamentario, esa familia de los macabeos se sublevaron contra los enemigos y lograron una independencia. Fue corto el tiempo, pero lograron ser independientes. En ese tiempo, ellos repoblaron Galilea con judíos puros. Por esa causa ahí pues habían ciudades netamente de judíos y habían ciudades netamente de paganos. Entonces, los habitantes de Galilea, a donde Cristo se crió, donde Él creció, eran judíos, pero eran judíos accesibles, judíos amables, judíos que les gustaba platicar, judíos que entablaban amistad con cualquiera. En cambio, los habitantes de Judea, el judío de Judea, ellos eran creídos, orgullosos, se creían pistudos y no le hablaban a cualquiera. Bueno, les pongo un ejemplo. Si ustedes van a los lados de Chalatenango, esa gente, la mayor parte de esa gente son bien accesibles, son amables, son platicadores. Yo viajé un tiempo en la 125 que va para Chalate y uno se sienta, ¿qué tal? ¿Para dónde va? Y ligerito están platicando, aunque uno vaya callado, ligerito le sacan plática. Así me imagino que eran la gente de Galilea, ¿verdad? Eran personas accesibles, amables, eran personas muy tratables. Ahora, económicamente, Galilea era pobre. Vean los contrastes. La tierra de Judea era pedregosa, montañosa y un tanto estéril. La tierra de Galilea tenía llanuras fértiles, eran tierras de producción, pero la mayor parte de habitantes de Galilea les tocaba pagar el alquiler de la tierra, pagar con el fruto de la cosecha, y si no cosechaban nada por un mal tiempo, siempre les tocaba pagar. Además de eso, los galileos cargaban con los impuestos que ponía el imperio, con los impuestos locales, y se sumaba un impuesto que le ponían estos a estos, porque decían estos, bueno, aquí está el templo en Jerusalén, y aquellos solo van a venir a meterse al templo, no, tienen que pagar un impuesto. Entonces, se sumaba, además que eran pobres, les carga sobre carga. Cuando el Señor se topa que lo critican porque no paga el impuesto y le dice a Pedro, anda a echar el anzuelo, no era para pagarle a Roma, era para pagarle a estos. Porque el impuesto que iban a pagar era el impuesto del templo. Entonces, los pobres galileos estaban cargados, sobrecargados, y además de estar cargados, eran sonrientes, eran amables, eran tratables. Fíjense bien, viene el Señor Jesús y la mayoría de sus discípulos los toma de Galilea. ¿Qué haría el Señor agarrando unos 12 bravos que no le hablan a nadie, que se creen que solo ellos son? No hubiera hecho mucho, pero Él agarró de esta gente porque son gentes tratables, gentes accesibles. Yo no sé como apostólicos cómo nos mirarán a nosotros, pero a mí me gustaría ser mejor de aquí porque eran gentes más accesibles.
muy, muy accesibles. Bien, entonces, los habitantes de Galilea son pobres, cargados de impuestos, pero son amables y sonrientes. Los habitantes de Judea son creídos, orgullosos, se la llevan de pistudos, y aunque algunos pues no tenían, pero el orgullo sí lo tenían grande. Esas eran las características de las dos zonas donde el Señor se movió, porque estas fueron las dos zonas donde el Señor se movió en su ministerio público. Decíamos que en medio estaba Samaria, pero el trato con Samaria fue muy breve, muy breve. El ministerio más grande del Señor lo desarrolló aquí. Luego también desarrolló un ministerio importante aquí. En menos tiempo en Samaria y en Perea. Así es como el Señor desempeñó su ministerio. ¿Alguna pregunta al respecto? Decápolis era una ciudad, era una zona donde habían 10 ciudades. Era la parte casi de Galilea, pero estaba, digamos, este es el mar de Galilea, quizá el Jordán. Entonces, las ciudades de Galilea estaban así. Decápolis estaba en esta zona, cerca de la zona de Gadara. Allí era. Y le llamaban Decápolis porque habían 10 ciudades, Deca y 10. ¿Quién gobernaba? ¿No era parte de una teocracia? Eran galileos, perdón, eran gentiles. Ellos eran gentiles. Inclusive Gadara eran gentiles, eran paganos. Hay gente, diga hermano. Cuando habla de paganos, ¿qué eran? ¿Judíos o gentiles? No, gentiles. Sí, se les llamaba paganos porque eran idólatras, pero eran gentiles, sí, diga. En Galilea decía de que la población ya dejaron de ser judíos. ¿Perdón? La población ya en Galilea cambió rotundamente. Siria puso otro pueblo ahí. Puso paganos, correcto. Correcto. Y no sé, decía el hermano Julio que tenía inquietud. Jesús descendía de Galilea, Sí, pero la profecía decía que a un pueblo sin tal tiniebla, luz lo resplandeció. Estaba hablando de los gentiles, ¿no? sí. Pero cuando Jesús llegaba y le salió la mujer sirofenicia, le decía, hermano, ¿por qué rechazo si la profecía decía? Sí, pero acuérdese que su principio fue la oveja perdida de la casa de Israel. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibimos, pues nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, él originalmente iba a la casa perdida a la oveja perdida de la casa de Israel. Pero luego él incluyó a muchos gentiles, como el caso que usted menciona, la mujer sirofenicia. Yo decía por la profecía, como ya la profecía estaba, pero como que se dio un rechazo. No, es que yo le explico, acabo de explicar ese detalle, que los macabeos en el período intertestamentario limpiaron varias ciudades y las poblaron de judíos puros. Pero hubieron ciudades que quedaron llenas de gentiles. O sea que la profecía no falló. Era Galilea de las gentes, de los gentiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Gadara. Yo he escuchado un predicador que dice, es que los Gadara eran de la tribu de Gad. Nada que ver. Solo porque se parecen las palabras, no. No, esos eran paganos. Los gadarenos eran paganos. Entonces, esta zona, aquí hubieron ciudades realmente que solo habían gentiles, pero habían ciudades de predominante judío. Aquí en este lado, la mayoría eran gentiles. Aquí, por ejemplo, Nazaret, está por aquí, digamos. Nazaret. Arribita de Nazaret existió una ciudad llamada Séforis. Y la Biblia no habla de ella, pero estaba cerquita. Pero aquí eran judíos pobrecitos. Y Séforis eran paganos pistudos, más que todo romanos. Entonces hubieron ciudades netamente gentiles. Entonces la profecía pegó cabalito, ¿verdad? Galilea de las gentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Me vi que levantó la... Va. Entonces, aquí estamos ya cerrando. Ya vimos la parte geográfica, ya vimos los habitantes, ya vimos los gobiernos de turno que hay, los imperios que existieron,
cómo marcaron los terrenos. Ahora vamos a ver, por lo menos vamos a dejar empezado el sistema religioso. Cuando la Biblia habla de una mujer cananea, la que acabamos de mencionar, hermano, la mujer es cananea, es sirofenicia. Yo, cuando estaba cipote, me imaginaba que esta era una enfermedad. Era parecido a la esquizofrenia, decía yo. Pero, por supuesto, le repito, uno a veces ignora por no investigar, ¿verdad? Pero imagínense, esta mujer es cananea. Esto Ciro se refiere a Siria. Y Fenicia también es un país. Entonces, la mujer es cananea, es siria y es fenicia. Pareciera un contraste, ¿verdad? Investigando, encontré que los pobladores de Canaán que habitaban la zona, hubo tiempo que Siria estaba gobernando Fenicia y la gente que vivía aquí le llamaban Sirofenicia, y aunque eran siempre gente cananea. En un solo gentilicio hay varios, así que no nos vayamos a equivocar en ese detalle. Bien, ahora vamos a ver las religiones. El sistema religioso judaico. Ustedes saben bien que el Señor vino a una zona poblada de religiosos y es una diversidad de sectas. Muchas veces nosotros hemos oído hablar del fariseo, del saduceo, etcétera, pero muy poco nos hemos dedicado a investigar quién era un fariseo, quién era un saduceo, dónde se reunía uno y dónde se reunía el otro, cuáles eran las tendencias de uno y cuáles eran las tendencias de otro. Entonces, ahorita vamos a ver el sistema religioso judaico. Y vamos a iniciar con la sinagoga, lugar de reunión. Les decía hace un rato que la figura de la sinagoga surgió durante el cautiverio del pueblo de Israel. Acuérdense que ellos siempre tuvieron su templo, siempre tuvieron donde asistían, porque para ellos su capital siempre fue Jerusalén. Y el alma, por decir algo, el alma de Jerusalén era su templo. Y todo judío, viviera donde viviera, siempre añoraba estar en Jerusalén y particularmente en el templo. De ahí, pues hay tantos salmos alusivos, ¿verdad? Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Yo he escuchado predicador que cuando habla de eso está hablando del cielo, ¿verdad? Entonces codicia mi alma, ¿verdad? Y está bien, hay que codiciar las moradas eternas, pero en ese salmo no está hablando de los atrios del cielo, porque en el cielo no hay gorriones. Y en ese atrio sí, habían gorriones que hacían sus nidos, habían aves que anidaban en las hendiduras. Entonces, la sinagoga ha surgido de una necesidad, como el judío en el exilio ya no tiene dónde reunirse, añora un lugar donde reunirse. Entonces ellos allá dijeron, reunámonos, y comenzaron a reunirse a la orilla de los ríos. ¿Por qué a la orilla de los ríos? Acuérdense que ellos estaban como cautivos, ellos eran un botín de guerra, no tenían libertades ni tenían posibilidades. Entonces, el reunirse a la orilla de un río les tenía múltiples beneficios. No molestaban al vecindario y tenían el río ahí pues para practicar cualquier situación o cualquier necesidad, y por lo menos pues sacaron su pescado para comer, ¿verdad? Entonces ellos, sus primeros lugares de reunión fueron a la orilla de un río. El otro salmo dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Si usted ve el libro del profeta Ezequiel, ahí dice que estaban junto a los ríos y menciona los nombres de algunos ríos. Entonces, su primer lugar de reunión era a la orilla de los ríos. Luego, fueron ellos viendo que eso les favorecía. ¿A dónde nos vamos a reunir? En tal parte.
¿Dónde va a ser el lugar de reunión? Allá a la orilla del río. ¿Dónde nos vamos a reunir ahora? Allá a la orilla del río. Y eso ya surgió como un nombre, sinagoga. Le dije, no es sinagoga, como algunos dicen, sino sinagoga. Tampoco es el local donde se reúnen los señores católicos. Esa no es la sinagoga. La sinagoga es un lugar judío de reunión. Entonces, las sinagogas comenzaron a existir en el exilio. Cuando ellos regresan del exilio, su sueño era el templo. Lo reconstruyen. De mano de Esdras, echan los cimientos del templo, reanudan el culto y ellos tienen su templo. Pero decíamos que los que habían regresado eran poquitos. La mayoría quedaban allá, siempre manejando la idea de la sinagoga. Llegan los tiempos de Jesús y en los tiempos de Jesús hay templo en Jerusalén, pero hay sinagogas por todos lados, por todos lados. Acuérdense que de esa dispersión que ellos tuvieron en la cautividad, muchos judíos nunca volvió a vivir en Israel. Se quedaron morando en lugares lejos, a tal grado que en los tiempos de Cristo, cuando se daban las festividades, venían del Ponto, dice la Biblia, de Galacia, Capadocia, Bitinia. Dele un vistazo al mapa cuando llegue a su casa y ubique todas esas zonas. La zona del Ponto, Galacia, Capadocia. Incluso, fíjese que hay un detalle ahí que aprovecho para mencionárselos. Muchas veces cuando hablamos o predicamos en la carta de Gálatas, decimos, esta es la carta que Pablo escribió a la iglesia de Gálatas. Y resulta que Galacia no era una ciudad ni era una iglesia. Era una zona comprendida de varias ciudades. A esa zona le llamaban Galacia. Tenía sus orígenes, ¿verdad? Algunos creen que los franceses o los galos fueron los que poblaron esa zona. Pero tenga ese cuidado cuando predique o cuando lea la carta de Gálatas y dice, Pablo a las iglesias de Galacia. No era una, eran varias. Así es que ese solamente es un pequeño detalle. Bien, resulta que en los tiempos de Cristo hay sinagogas por todos lados. Cuando él, después de su bautismo, se va a ser tentado por el diablo, cuando él regresa de la tentación, llega a Nazaret y entra a una sinagoga. ¿Qué hacían en la sinagoga? Pues leían la Torá, leían las escrituras, se recitaban pasajes de la Biblia, no en sí de la Biblia que nosotros tenemos, sino que para ellos eran solamente lo que se comprende como el Antiguo Testamento. Allí en ese caso que Jesús llega a Nazaret, dice que le dieron a leer el rollo del profeta Isaías. Y qué casualidad otra vez, ¿verdad? Ya hemos dicho que en Dios no hay casualidades, no, que las cosas van ordenadas bajo la mirada de Dios. Le dan el rollo del profeta Isaías y comienza a leer, el Espíritu del Señor es sobre mí. Más abajito le dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos, porque la gente dice que estaban atónitos viéndole. Ahora bien, había sinagoga allí en Nazaret, había sinagoga en las demás ciudades, porque siempre que hubieran 10 o más judíos, habrá una sinagoga. En cualquier ciudad, en cualquier lugar que hayan 10 o más judíos, habrá una sinagoga. Eso indica que si en la ciudad, por ejemplo, de Éfeso, hay 10 o más judíos, hay una sinagoga. Y si usted ve en los Hechos de los Apóstoles, llega Pablo a un lugar y entra en la sinagoga. Va a otra ciudad en otro país y llega a la sinagoga. Va a otro lugar a la sinagoga, porque en todas las ciudades habían 10 o más judíos y tenían ese
lugar de reunión. Entonces, las sinagogas existían en casi todo el mundo conocido, porque en todos los países habían 10 o más judíos que necesitaban un lugar de reunión. Agarran la idea que no solo en Israel, no solo en Jerusalén, ni solo en Galilea habían sinagogas, sino habían en cualquier lugar del mundo, incluso en nuestros días y aquí en nuestro país hay sinagoga. Los judíos siempre tienen un lugarcito, el judío siempre es así. Si ustedes ven, hasta tienen su propio cementerio, tienen un cuadrito, ahí dice Comunidad Israelí. Ahí usted no va a ver cruces ni flores. No sé si habrá visto ese segmento que hay ahí en el cementerio general que le dicen, ahí está, Comunidad Israelí. Ellos no usan ni cruces ni flores, ellos siempre han sido bien peculiares. Entonces, es así como surgió y se manejó la idea de sinagoga. Pienso que ahí pues estamos bastante claros. Ahora bien, a continuación vamos a ver los fariseos. Los fariseos han surgido también en la época de la cautividad. Estos surgieron en la época de la cautividad y se han proliferado, y les repito, tuvieron un principio bueno, un principio de celo por Jehová, tuvieron un principio de temor de Dios, pero posteriormente se fueron degenerando a tal grado que cuando el Señor los encuentra, Él los califica como hipócritas. Los califica de farsantes, los califica de falsos, porque solo era la apariencia. A ellos les gustaba el vestuario largo, hacer grandes oraciones públicamente, etcétera, etcétera. Entonces, los fariseos han surgido en el tiempo de la cautividad y estos son extremadamente delicados, extremadamente celosos. A ellos les gusta que la gente los respete, etcétera. Bien, y resulta que esta secta de los fariseos toman como sede la sinagoga. Eso ustedes tenganlo presente. En todas las sinagogas habrán fariseos. La otra secta, que era la contraparte, eran los saduceos. Los saduceos. Estos agarran como base, como sede, la sinagoga, y los saduceos agarran como base el templo. Resulta que para ser un fariseo, cualquiera puede ser un fariseo. Media vez se someta, porque eran rigurosos. Tenían unos reglamentos demasiado extremistas, demasiado delicados. Pero si alguien se sometía, cualquier judío podía llegar a ser un fariseo. En el caso de los saduceos, no. Para ser saduceo, debía de ser de la casta sacerdotal. Y podían admitir a uno como saduceo que no sea de la casta sacerdotal, pero si tiene suficiente plata. Así sí lo admiten. Si no tiene pistillo, no puede ser un saduceo. Pero la mayoría de ellos eran de la casta sacerdotal. Entonces, siempre que el Señor iba al templo, se topaba con saduceos. Y cuando iba a la sinagoga, se topaba con fariseos. Estos dos eran rivales, eran opuestos. El fariseo creía en espíritus, creían en ángeles y creían en la resurrección. El saduceo no. Y ambos eran judíos. Pero por motivos de religión es que no se llevaban, eran rivales porque estos tenían sus principios y estos tenían los de ellos. Ejemplo, dice que Saulo era fariseo de fariseos.
¿Qué significa? Que él iba de una familia farisea, tenía papás fariseos y él como hijo fariseo, o sea que tenía una garantía, un respaldo religioso, valga la aclaración, tenía un respaldo religioso de mucho respeto, decir, yo soy fariseo de fariseos, algo parecido que digamos, yo soy hijo de apostólico, ¿verdad? Y algo nos queremos inflar, ¿verdad? Pero miren, hermanos, fíjense que en esto de los fariseos, nosotros vamos a aprender mucho de ellos, de todas las sectas, porque cada secta tenía sus cualidades. Por ejemplo, aquí vamos a seguir sumando. Fariseos, saduceos, estaban los celotes, estaban los los escribas, que aunque no era una secta religiosa, pero sí tenían su sector, ¿verdad? Los escribas, los esenios, también era una secta de ascendencia de los Herodes, pero lo vamos a llevar despacio mejor para que no nos confundamos. Vale. Quedemos ahí con los fariseos. Los señores fariseos han trabajado desde que estaban en la cautividad, vienen de la cautividad y ellos se han hecho de un respeto. Lastimosamente, la actitud de ellos difiere de sus palabras, porque ellos decían, pero no hacían. Y las enseñanzas de Jesús, él decía y hacía. A tal grado que el Señor les dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Se fija, verdad? Esto para nosotros es una lección, ¿verdad? Porque si vamos a decir algo es porque lo estamos viviendo. Si vamos a enseñar algo es porque lo entendemos. Si vamos a aplicar alguna enseñanza fuerte es porque la estoy viviendo. De lo contrario quedaríamos en condición de fariseo. Y acuérdense que miren, el sistema religioso judaico tenía una amplia gama de sectas a escoger. Si usted quiere una de las fariseos, quiere una de las saduceos, quiere una de esos que no quieren ni que le vean la cara, un esenio. Y uno de esos revoltosos que por cualquier cosa revientan, es un celote. Yo no sé si habrán hermanos de esos aquí, ¿verdad? Que con nadita están echando fuego. Pues no es más que un celote, porque esa era la característica de esos señores, eran revoltosos, revolucionarios, y hasta por motivo de ellos le dieron fuego al templo, la destruyeron, porque ellos armaron su motín, ¿verdad? Entonces, había un amplio sector, es decir, una amplia gama de sectas que siempre eran judías, pero cada una tenía su corriente. Les explicaba que estos fariseos, para ellos pues sí creían en espíritus, sí creían en ángeles y sí creían en la resurrección, pero no creían en Cristo. Entonces estaban en problemas, ¿verdad? Entonces, para ellos, por esto casi siempre se maneja escribas y fariseos, casi siempre se manejan a la par. Ay de ustedes escribas, ay de ustedes fariseos, porque estos se codiaban con los escribas, porque ellos decían, miren, ¿qué es más? ¿El altar o lo que está sobre el altar? Y ahí van con los escribas, que eran los que sabían, ¿verdad? Los detalles de la ley. Miren, ¿qué dicen ustedes? Ah, no, esto es así. Ah, pues sí, aplicamos esto y ya. Y entonces ellos se ponían de acuerdo con los escribas y ponían cargas que ni siquiera con un dedo las querían tocar. Prueba de ello. Miren, señores, se les comunica que día sábado no va a haber milagros. 6 días tiene la semana que puede venir a pedir un milagro. Sábado no habrán milagros. Ese era característico de los fariseos, porque eran celosos en guardar el día sábado. Resulta que se topan con el Señor Jesús y les dice, qué hipócritas son ustedes. Cuando su buey se les va en un hoyo, no van a sacarlo el día sábado.
Cuando tienen su animal amarrado, en día sábado no lo llevan a darle agua. Y yo, ¿cómo creen que no iba a librar a esta hija de Abraham que estaba toda jorobada? Hipócritas, tienen cuidado de su burro, de su buey, de su asno, pero no de esta hija de Abraham. Entonces les pegó en los cachetes porque estaban actuando hipócritamente los señores fariseos. Porque ellos, para aplicar medidas, le digo, si alguien les prestaba el lomo, se enseñoreaban. Y a veces en nuestro medio hay de esa gente que si alguien le presta el lomo, se empachan, ¿verdad? No obstante, hermanos, deben manejarse las cosas con misericordia, porque juicio sin misericordia, dice la Biblia, se hace con el que no tiene misericordia. Bien, estos fariseos habían proliferado porque cualquiera podía ser fariseo. Cualquiera podía ser fariseo, no importara fuera con dinero, sin dinero. Fariseo significa separado, porque ellos se creían que eran algo especial. No se tope a mí porque yo soy más santo que usted. Cuidadito. Y si alguien caía en casos de enfermedades que los tornaban impuros, estos eran crueles. No más que alguien se notaba que tenía una enfermedad que lo hacía inmundo, lo mandaban a los leprosorios, lo mandaban fuera de la ciudad, porque para ellos, pues ellos eran demasiado santos y se vestían usualmente de blanco, porque eso, decían ellos, reflejaba su santidad. Viene el Señor y les explica su santidad y les dice: ustedes no son más que sepulcros blanqueados, de fuera bien blanquitos y de dentro llenos de huesos de muertos. Yo siento que algo les dolió, hermanos, porque pues sí, la enseñanza fue fuerte, ¿verdad? Pero era real. Eso era, estos fariseos presentaban una santidad exterior. Y esto debe ser para nosotros una enseñanza también, que muchas veces nos sentimos más santos que el otro. No se tope a mí porque yo he ayunado, ¿verdad? Y he orado, ¿verdad? Y yo vengo todos los días al culto y usted viene de vez en cuando y marginamos a la persona, ¿verdad? Pero esa era característica de los fariseos. Dijo alguien, yo no sé, dijo, si los fariseos se parecen a nosotros o nosotros nos parecemos a los fariseos, pero de la manera que sea, debe haber una enseñanza para no caer en esa religiosidad, porque el Señor no compartió con ninguno de ellos. No obstante, sí hubieron fariseos que vinieron a los pies de Cristo. Hubieron religiosos que vinieron a los pies del Señor. Hubieron celotes, también los recibió, pero ya tenían que ceñirse a la enseñanza de Cristo. Porque en nuestro caso, fíjense que a veces se pone encima la religiosidad y dejamos la enseñanza bíblica por poner tradiciones, por poner mandamientos, y queremos medir a toda la gente con la vara que nos midieron a nosotros. Y es muy diferente, muy diferente. Cada quien tiene su forma de enseñanza y a cada quien Dios lo va a juzgar. A nosotros nos va a juzgar aquí, conforme a lo que hemos aprendido, conforme a lo que le hemos dicho, amén. Porque tampoco Dios a nadie va a condenar por desconocer una enseñanza. A nadie va a condenar porque no entendió esto. Dios nos va a sancionar por lo que entendimos y no obedecimos. Así es el detalle. Entonces, estos señores fariseos se han llevado ese trabajo por mucho tiempo y toda la gente los respeta, ¿verdad? Pero se han topado con el Señor y Él los ha enfrentado. Dice que tenían un gran celo por la ley. Su mayor preocupación era cumplir cada parte de la ley de Moisés, cumplir los profetas y los escritos. Debía de obedecerse todos los detalles de la ley. Este celo por guardar estrictamente la ley tuvo su origen en consecuencia de la cautividad babilónica. Es decir,
La cautividad les curó a ellos la idolatría, les curó muchas enfermedades espirituales y les repito, los principios fueron buenos, pero posteriormente ellos se corrompieron y se quedaron simplemente de apariencias, se quedaron solamente con una santidad fingida, solamente basándose en lo exterior. Les cuento, en una oportunidad yo me llevé una sorpresa, viví esa experiencia y me sirvió. Estaba en una parada de buses y estaba un personaje ahí. Yo dije, este ha de ser un gran hermano, bien abotonado hasta aquí, manga larga, con sus quiebres de su pantalón, su redito recoge polvo, y todas las características de un vestuario de un apostólico. Y con sombrero, por cierto, con sombrero, y bueno, y yo lo admiraba. Este hombre está guardando la ordenanza de apóstoles y profetas, su camisa bien abotonada hasta aquí el último botón, y todo, ¿verdad? Y yo hasta lo estaba admirando, dije, a saber dónde se congregará. Se ve que este hombre, sí, ¿verdad? De repente saca su caja de cigarros y dice a echar humo más que una locomotora. Ay, dije yo, me dio pena conmigo mismo, porque yo le estaba calificando de un cristiano por su apariencia. Y resulta que el tipo pues era un pagano, era un malvado, era un vicioso, ¿verdad? Y aparentaba como que era la gran cosa, ¿verdad? O sea, no le estoy diciendo que se tiren al desorden, ¿verdad? Sino lo que trato de decirles es que no se limiten a ver la apariencia, porque este era el caso de los fariseos. En apariencia, ellos eran lo mejor de lo mejor, pero en la práctica, nada. Resulta que subieron dos al templo, ya ustedes saben, ¿verdad? Subió uno que era de estos y el otro era un publicano. ¿A quiénes le llamaba? ¿Perdón? ¿A quiénes se les llamaba publicano? Publicano eran los encargados de cobrar los impuestos. Era un judío colaborando con el enemigo, porque cobraban los impuestos para dárselos a Roma. Pero lo peor era que cobraban el impuesto y cobraban más de la cuenta para la bolsa de ellos. Entonces, además de trabajar para el enemigo, eran ladrones. Por eso les dije la vez pasada, aquel chiquitín no por gusto dijo, si algo he defraudado yo pago, así algo. Ya sabía que era ladrón, ¿verdad? Entonces un publicano era ese, ¿verdad? Un judío menospreciado porque era colaborador del opresor. En este caso, Mateo era un publicano, Zaqueo era un publicano, y varios publicanos llegaron a los pies de Jesús, porque eran parte de los grupos marginados, que no los tomaban en cuenta. Entonces, sube un fariseo y sube un publicano. El fariseo comienza a gritar, yo ayuno tantas veces a la semana, Señor, yo hago limosna, Señor, no soy como aquel. Y el otro dice, hería su pecho y decía, sé propicio, Señor, no soy digno, soy pecador, no soy digno ni de mirar al cielo. Pregunta el Señor, ¿quién salió justificado? Porque a veces llevan unas oraciones en nuestro medio que parecen a esta, ¿va? Entonces, ese es un detalle, le repito, el fariseo era característico por simular una santidad que no tenía, por aparentar una santidad que no existía. Él era, se dice en nuestro medio, solo la fachada, pues. Así se dice en nuestro medio, ¿verdad? Solo la fachada, ¿verdad? Tenía una buena fachada de ser un gran judío, pero en su interior realmente no eran más que hipócritas, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es lo que comprende a los fariseos
que ellos vienen con una trayectoria desde la cautividad y dicen, nosotros hemos sido los encargados de cuidar que no sean idólatras, que no sean desobedientes, y ahí andamos pendientes, ¿verdad?, de ver, cumpla este requisito, cumpla este detalle, cumpla esta tradición, a tal grado que eran listos. Todo lo que poseo, todo lo que me ingresa, lo consagro como ofrenda a Dios. Llegaban los viejitos, los papás, mira hijo, ¿no crees que me puedes ayudar? Fíjate que no tengo. Ay, lo siento papá, lo que yo tengo es corbán. Y le dice el Señor, vean, le dice, con una tradición están invalidando el mandamiento, porque el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Y honrarlo no es solamente, mi papá es aquí, mi papá es allá, sino también ayudarle cuando ya él no puede, ¿verdad? Entonces, invalidaron el mandamiento por una tradición. Estos eran buenos para las tradiciones. Y les digo algo, como hermanos y amigos en Cristo, en nuestro medio también hay bastantes tradiciones. Y está bien, cada iglesia tiene su forma. Lo que sí voy a suplicar es que primero va la palabra de Dios y después, si caben, las tradiciones. Pero nunca pongamos una tradición sobre la palabra de Dios. Primero va la palabra de Dios. Para cerrar esta clase, porque ya está llegando a su final, les quiero poner un ejemplo. A mí en lo personal me gustan las flores. A mí me gustan. Y a mí yo veo belleza. Pero ¿qué pasará un día que no tengamos flores? ¿Qué pasará un día a la hermana o el hermano quien las compre, quien las trae o quien las arregla? No vino, no pudo, se le olvidó, algo pasó y no hubieron flores. ¿Qué pasaría en un culto sin flores? Pregunto. Se escandalizara la gente. Nunca he celebrado un culto sin flores. Sí, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Nada, ¿va? A mí me gustan las flores y a mí es una belleza ver estas flores acá. Pero legalmente, esta es una tradición. Y buena tradición, tan bonitas ahí. Pero le repito, si algún día faltaran las flores aquí, no significa que Dios no va a estar. Dios siempre va a estar aquí, porque su promesa es fiel y está con nosotros. Entonces, pero les digo, a mí me gustan las flores y siempre que puedan, pónganlas porque están muy bonitas. Que uno, que dos, que 5 floreros, pues, les repito, sigue siendo una tradición. Y muy bonita, por cierto, muy bonita. Pero esa hermana que no trajo las flores, hoy sí que la vamos a crucificar. No, tampoco. No valen más las flores que la hermana o el hermano. Sigue siendo una tradición, hermana, sigue siendo una tradición. Claro que lo que hacemos nosotros es simbolizarlo, ¿verdad? Que lo blanco significa pureza, ¿verdad? Pero acuérdense que no todo lo blanco es puro. Y otro detalle, si mi Señor solo quisiera flores blancas, se lo hubiera hecho solo blancas. Pero Él hizo al escoger. Y yo en lo personal le digo, me gustan las flores. Y yo admiro en cada flor la obra de Dios. Qué delicadeza, qué obra tan bonita. Fíjese, hermano, que muchas cositas se trajeron, los primeros cristianos apostólicos, las trajeron de la institución católica. Mire, le pongo otro ejemplo. Ya lo he dicho algunas veces. Y si algunos de aquí lo hacen, Dios les bendiga, no hay problema, síganlo haciendo. Pero yo ya lo prediqué un par de veces, que los primeros apostólicos acostumbraban que si iba a levantar del culto, usted salía así. ¿Ya lo han visto? Va. Y si alguien de aquí lo hace, está bien. Pregunta a los hermanos que están allá al final, ¿está Dios con ustedes?
Hermanas, allá al final, ¿está Dios con ustedes? Entonces, Dios está aquí y está allá. Entonces, no tiene sentido ir de retroceso. Que porque aquí está la mesa. Que porque aquí está la mesa. Sí, la mesa es la mesa y esto hasta tiene unción. Pero no significa que Dios solo está aquí. Y yo dije en una oportunidad, la persona que sale de retroceso lo hace por reverencia. Pero es más reverencia que no sea chismosa. Es más reverencia que no sea mentirosa. Es más reverencia que no sea pleitisto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hermanos, yo no quiero que caigamos como fariseos. Y les digo, les voy explicando estos detalles a la luz de la palabra de Dios. Porque en nuestro medio estamos bastante rodeados de algunas tradiciones. Y les repito, hay muchas cosas buenas, hay que conservarlas. Hay que conservarlas. Pero debemos distinguir lo que es un mandamiento, una doctrina y una tradición. Poco a poco vamos a ir avanzando. Mientras tanto, como le digo, ciñámonos a la palabra de Dios. Porque toda enseñanza que se dé tiene que tener una base bíblica. Un consejo que se dé debe tener una base bíblica. Hermanos, vamos a finalizar en el nombre del Señor agradeciendo que nos ha permitido avanzar otro poquito. Les ruego por favor pues que no faltemos. En lo personal pues he hecho el esfuerzo de venir, estoy un poco mal de mi pie, pero dije aunque sea en chancletas voy a ir porque necesitamos que esto avance, ¿verdad? Y para mí pues es una satisfacción ver esta motivación. Hay muchos hermanos presentes, les felicito a todos. Finalizamos en el nombre del Señor, oremos.